Bueno, grabo este pedacito cortito para decirles que no pude subir el programa de Brickton. Grabé el sábado para poder ganar un poco más de tiempo, no estaba tan apurado el domingo. Y no me tomó la subida a Brickton. Tuve 6 horas desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30, 3 de la tarde. No lo pude subir. Intenté con la notebook y cuando llegó al 11% se detiene. Tengo la cuenta abierta de Libri. Intenté subir el video en Libri, tampoco puedo subirlo. Evidentemente es un problema de tecnología que yo ya no lo puedo manejar. Solo ya hay cosas, ya tengo evidentemente llegado a un límite donde yo puedo hacer las cosas. Trataré de acomodar este video de YouTube, a ver si le puedo sacar algo del de Brickton, metérselo, y con lo otro en la semana veremos si puedo rescatar algo que sea potable y que no lo censuren, y lo pasaré así. Discúlpenme, pero esta semana los dos no pueden ser. Gracias. Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Van a escuchar un audio de una radio de Colombia, donde habla de una reunión por teleconferencia del Foro de San Pablo, llevada a cabo el 8 de mayo de este año, 2020. Sobre el final verán la copia de un documento firmado por Lula da Silva. Esto viene a corroborar lo que vengo diciendo hace años. El Foro de Sao Paulo se reunió ayer, ojo, se reunieron ayer gente de las FARC miren los que estaban reunidos, se reunieron gente de las FARC en Colombia con gente de la línea dura del Foro de Sao Paulo, coordinada la reunión virtual desde Sao Paulo, donde estuvo Pepe Mujica, Lula da Silva, participaron Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, los expresidentes de España, Rodríguez Zapatero, de Colombia estuvo Ernesto Samper, de Brasil Dilma Rousseff, de Bolivia Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, Fernando Lugo y muchos más, entre esos las FARC. Resulta que allí se le salió una frase a Pepe Mujica y dijo que el fallido proceso de paz en Colombia es un fracaso de la humanidad, dice Pepe Mujica. Y lo dicen así porque hasta el momento para ellos consideran que no han podido someter al presidente Duque, no han podido someterlo, no han podido doblegarlo, y como se vino la pandemia y el Foro de Sao Paulo tenía un plan estratégico para la toma del poder global en todo este continente, pues la pandemia les ha frenado la acción que tenía el Foro de Sao Paulo. Preparémonos porque lo que viene después de la pandemia, después de que se levante la movilización, no es poco. Lo que nos espera no solamente va a ser la hambruna de la pandemia, la hambruna que va a dejar esta pandemia, sino que también viene una estrategia de la izquierda internacional, del Foro de Sao Paulo, que va a ser el plan estratégico de la desestabilización, y es lograr que la gente salga con hambre a exigir, a pedir, a reclamar en medio de ciudades y de un Estado debilitado económicamente, porque gran parte de los recursos los ha utilizado ayudando, subsidiando, entregando bonificaciones, entregando mercados, comprando medicamentos, comprando ventiladores, comprando todo lo que se requiere para la atención de la crisis del COVID. Así que esto no solamente le va a pasar a Colombia, le va a pasar a muchos países donde el sistema democrático ha venido imperando, y ahora el socialismo y el comunismo van a aprovechar esta crisis para atacar literalmente, ojo, para atacar literalmente las democracias en los distintos países. He tenido acceso, y aquí empieza el informe confidencial, al plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global. Y esto es muy importante que le pongamos atención, porque unas cosas ya se cumplieron y otras no se han cumplido. Esto es lo que están imponiendo en España, lo que están imponiendo en México y lo que están imponiendo en los países en donde ya entraron, y es lo que entrarán a imponer en el momento que esta gente llegue a tomarse el poder en Colombia. Mire por lo que empiezan. Lo primero que tienen que llegar a hacer es generar movilizaciones masivas para la desestabilización y generar movilizaciones masivas para incautar o coger a todos los incautos a que voten por el sistema. Una vez llegados al poder, crean la disposición legal para instaurar la Guardia Militar que proteja al presidente y a todo su entorno, a todo el entorno leal. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder.
Modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y tener el manejo del dinero del presupuesto nacional disponible para financiar toda la implementación de la revolución. O sea que lo primero que llegan cuando se toman el poder, y esto ya lo empezaron a hacer en España, lo hicieron en Venezuela, lo hizo Correa en Ecuador y lo hizo Evo en Bolivia, es modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y tener el manejo de la plata del presupuesto nacional para financiar toda la implementación del proceso revolucionario. Impulsar la equidad de género y llevarla a una de las formas de lucha. Yo estoy de acuerdo y todos compartimos que hombres y mujeres somos iguales, tenemos que ser iguales, los derechos, las obligaciones, todo, esa es equidad, pero no convertir la bandera de la equidad de género en una de las formas de lucha, o sea, en una de las formas de confrontación, en una de las formas de ataque. Ese es un método efectivo para deslegitimar gobiernos que no acepten, fíjese. Ese es un método efectivo para deslegitimar a gobiernos que no acepten la equidad de género y por eso la tienen que convertir en una forma de lucha. Desmitificación de las religiones, eso es un plan estratégico del Foro de Sao Paulo, desmitificación de las religiones, desacreditándolas con hechos irrefutables. Por ejemplo, el tema de la pederastia, de los abusos sexuales, los escándalos internos y los fraudes económicos. Esas son realidades y eso hay que denunciarlo, pero ellos lo usan con un ingrediente adicional y es acabar literalmente con las religiones, porque saben que las religiones encausan el pensamiento de la gente y no los dejan desviarse hacia acciones tendenciosas. Pues eso hay que acabarlo y justamente usan la pederastia, los abusos y todo esto para buscar desmitificar y acabar con las religiones. Sexto, impulsar sectas, grupos que se muestren como religiosos, sectas esotéricas que le den a la gente otras alternativas de creencias, a las que posteriormente a estas sectas se les dé entrenamiento y se les dé formación política revolucionaria. O sea, el cuento de la libertad de culto para darle a todas esas sectas que no son ni siquiera religiones, sino sectas y organizaciones clandestinas, les dan el aval, les dan el apoyo, los ayudan, los financian para luego aprovechar que esa gente ya está reunida y liderada y les dan formación política revolucionaria. Este tema nos compete a los periodistas y a los medios de comunicación. El Foro de Sao Paulo propone el control de los medios de manera progresiva, sostenido en el tiempo ese control de los medios de manera progresiva, sostenido en el tiempo para fortalecer la propaganda selectiva. Van con una fase de propaganda selectiva y luego propaganda masiva sobre la campaña del culto al líder. Y aquí ya nos empezaron a meter el culto al líder. Indirectamente los medios están buscando posesionar personajes, especialmente uno como el gran líder. La agenda progresista habla del Foro de Sao Paulo de la libertad. ¿En quién piensan ellos como el gran líder? Escúcheme, ¿en quién están pensando? Hay varias opciones, eso llegarán a una coalición, pero en el documento no se plantea un líder, acá no se nombra a una persona como tal, pero yo creo que nos podríamos imaginar quién puede ser el que tenga el perfil para eso. El control de los medios de comunicación, este control pues ya lo hemos visto, está claro cómo cada día hay un sesgo totalmente ideológico de los medios de comunicación contra el gobierno, contra las fuerzas militares, contra todo aquel que se oponga a este plan estratégico. Luego viene la agenda progresista. Mire, la agenda progresista está basada, según el Foro de Sao Paulo, en la libertad para promover el aborto libre. El aborto libre debe ser financiado por el Estado. Promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad. O sea, defendiendo el consumo de drogas como el desarrollo de la personalidad. O sea, descomposición de la sociedad, pues. Claro, luego viene la relatividad de los valores. La relatividad de los valores es una teoría que plantea que todo es bueno y nada es malo, que todo es permitido y nada es prohibido si se hace para favorecer la revolución. En estas palabras,
se está favoreciendo el crimen, se está favoreciendo el delito. Si es para favorecer la religión, entonces en esta relatividad de los valores se invierten todos los valores de la sociedad, incluida la justicia. Hasta la justicia cae en el juego de la relatividad, porque todo lo malo se vuelve bueno si lo usan a favor de la revolución. Crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan el poder del Partido Revolucionario. Esto es absolutamente grave. Miren, por ejemplo, en España la izquierda internacional, la izquierda que se tomó el poder en España, ¿qué hicieron? Cogieron el Valle de los Caídos, donde estaban los restos del general Franco, y fueron y los sacaron de allí, porque eso era un sitio de turismo muy majestuoso, espectacular. Fueron y sacaron los restos y los llevaron a un cementerio normal. Pero esto fue un acto de la izquierda y lo han convertido en el máximo símbolo nacional, haber sacado los restos del general Franco de allí. Pues en Colombia tenemos ya un propósito de la izquierda internacional, y es convertir a todos los casos de muertos por acciones violentas en distintas partes del país, enterrados como NN, convertirlos en falsos positivos para atacar al ejército, a las fuerzas militares y atacar al Estado. Entonces ahí ellos ya tienen en Colombia el símbolo nacional que van a crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan al Partido Revolucionario. Luego viene otro, que este es el tema de la educación. En el Foro de Sao Paulo se plantea reformar la educación bajo el concepto de igualdad, de adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se toma desde la premisa marxista que dice que para encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño. Entonces está totalmente claro desde el Foro de Sao Paulo que el adoctrinamiento está enfocado a coger los niños para prepararlos desde pequeñitos en la lucha de clases. Expandir ejércitos de civiles, lo hizo Chávez en Venezuela, y ahora esto es lo que controla la gente en Venezuela. Expandir ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido, que a su vez estructuren células de control ciudadano con autoridad localizada. Miren esto, ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido, que a su vez estructuren células de control ciudadano con autoridad localizada. Por ejemplo, ¿qué buscan tener el control? El control de las juntas de acción comunal, de cooperativas, de asociaciones, de fundaciones basadas en derechos humanos, para que tengan legitimidad. Para lograr esa legitimidad, estos grupos, entonces el gobierno comunista, el gobierno socialista, el gobierno revolucionario, les da a ellos unos cupones, les llaman bonos populares de apoyo, de libre destinación, con plata en efectivo en gran parte de esas movilizaciones, y buscan tener financiación logística inmediata para movilizaciones, tomas, concentraciones espontáneas que deben ser coordinadas y articuladas por redes sociales y medios de comunicación afines al partido. Digamos que ahí inicia el plan global de la toma del poder según el Foro de Sao Paulo. Y aquí tenemos, en este momento, les voy a presentar lo que es el plan del Foro de Sao Paulo para los años 2021 y 2022. Y empiezan, miren, con el control político y control social de la población, que es activación de redes sociales y de partidos políticos satélites, ojo a esto, partidos políticos satélites que fueron creados previamente, que se han mantenido en paralelo, o sea, que no se han hecho ver como partidos de izquierda o partidos revolucionarios, y los activan a todos, y con esos partidos convierten una acción de masas visible y efectiva de control a la población y de apoyo al partido. Reforzar la lucha por los pobres. Todos van a empezar a hablar, y aquí ya lo empezaron a hablar, de que esta es una lucha por los pobres. Dice el Foro de Sao Paulo que hay que utilizar la lucha por los pobres como un medio de convocatoria de masas, fortaleciendo las denuncias contra la corrupción como bandera efectiva de causa de movilización. Control total del Internet, reglamentar y aplicar penas ejemplarizantes para quienes usen el Internet y las redes sociales atacando al partido, atacando las ideas o atacando el proceso revolucionario. Crear
penas ejemplares. Miren eso, o sea, que cualquiera que piense algo y lo diga por redes sociales, o comente o publique un Twitter, un Facebook o cualquier cosa en redes sociales, inmediatamente le ponen penas ejemplarizantes. Creación de milicias populares armadas, grupos armados de choque, grupos de acciones selectivas. Miren esta frase tan fuerte, Edgar y oyentes. Grupos de acciones selectivas, estructuras paramilitares que pueden evadir los derechos humanos para que puedan actuar disuasivamente de manera selectiva y así evitar vincular a agentes legítimos del Estado y miembros de la fuerza pública. Esto es absolutamente grave. La creación de milicias populares armadas, de grupos de choque, grupos de acciones selectivas. ¿Qué es una acción selectiva? Ir a cometer un homicidio, es una acción selectiva, a alguien que no les guste. Son las 8:40 de la mañana. Luego van y crean una acción selectiva. Accesibilidad, botón. Cancelar, botón. Alex Lea, mensaje de voz 3 minutos. Enviar, botón, no está en la lista. Actuar disuasivamente de manera selectiva y evitar vincular a agentes legítimos del Estado y miembros de la fuerza pública. Aquí esta acción del Foro de Sao Paulo viene contra los empresarios. El Foro de Sao Paulo plantea la georreferenciación y el perfilamiento de empresarios, líderes sociales, activistas, periodistas, blogueros y todos los que no sean afines al Partido Revolucionario para que se vayan marginando, para que dejen de financiar y apoyar a la oposición y buscar acciones legales legítimas para encarcelamiento o propender que se vayan del país. Vincular a líderes, ojo a esto, vincular a líderes de todas las líneas políticas. Aquí ellos en el Foro de Sao Paulo plantean no solamente tener su gente adoctrinada, sino vincular a los de otros partidos. Entonces, vincular a líderes de todas las líneas políticas del Partido Revolucionario, sembrarlos en las estructuras del gobierno. O sea, todos esos líderes de ellos los meten dentro del gobierno, creando nuevos cargos que actúen en paralelo hasta lograr el copamiento de cargos estratégicos y así sacar a los funcionarios que son vistos como afines al gobierno. Esto lo están aplicando ya en las fuerzas militares, esto lo están aplicando ya en la Contraloría, en las Procuradurías, esto lo están aplicando, este método de vincular líderes de la izquierda en el gobierno, lo están implementando, todos los días lo estamos viendo. Crear estructuras paralelas dentro de los entes de control, ojo, estructuras paralelas dentro de los entes de control del Estado que sigan los lineamientos del partido. Volvemos a que hay mucha gente ya metida en las Contralorías, en las Procuradurías, para controlar gobernadores y alcaldes de todas las regiones hasta volverlos afines al partido. Mecanismos de control y trazabilidad del dinero vía tecnología. Nos van a controlar desde el primero hasta el último peso en las cuentas vía tecnología. Control de bancos. El Foro de Sao Paulo se propone el control de los bancos, control de las divisas, control del cambio, incautación y bloqueo de cuentas y rastreo a cualquier financiación que no sea afín al partido. Ahí termina la etapa 2, que esta es la etapa del Foro de Sao Paulo para los años 2021 y 2022. Y esta que es la del cierre, porque aquí se supone que ya es cierre del proceso de consolidación del poder global en los países donde ellos están y llegar a los países que quieren. En la etapa 3, mi querido Edgar y oyentes del programa, viene primero expropiaciones masivas. Vienen las expropiaciones masivas. ¿Recuerdan cuando Chávez iba por las calles y transmitiendo en directo y decía expropiese? Expropiaciones masivas. Después de las expropiaciones masivas, viene el reparto de viviendas expropiadas, reparto de propiedades expropiadas, reparto de terrenos expropiados y reparto de empresas, pero todo es a nombre del partido porque el partido es el propietario. Miren. Tercero, viene el escarmiento a la clase alta económica, convirtiendo la tenencia del dinero en un delito. Aquí viene esta fase 3, literalmente es contra la clase alta, contra la clase económica financiera del país. Exactamente lo que está pasando en Venezuela, Erwin, exactamente. Y va para allá con España también. 4, cambiar la Constitución para reelegirse diciendo que es un mandato supremo del pueblo. Ojo, aquí, sí, en el proceso revolucionario, ellos hacen 2 cambios de Constitución. El primero
es el que hacen entrando, tan pronto entren al poder, convocan a una Asamblea Nacional Constituyente y ahí meten los primeros venenos en la Constitución, cambios de control de las fuerzas militares, la creación de la Guardia Presidencial, el manejo del presupuesto nacional, la creación de disposición para los colectivos armados, colectivos sociales, juntas comunales, etcétera. Y luego el segundo cambio de la Constitución es para reelegirse como un mandato supremo del pueblo, y esto lo hacen aquí ya de manera indefinida. Quinto, medios de producción. Los medios de producción pasan en su totalidad a ser del Estado. Los medios de producción, las empresas, las fábricas, todos los medios de producción activa son del Estado. Por lo tanto, el Estado es el que controla, es el que paga y es el que pone los sueldos. Y en el punto 6, como el trabajo se hace ya en los medios del Estado, en las empresas del Estado, en las fábricas del Estado, ahí se supone que todas las empresas y todos esos capitales, todo es de todos. Por lo tanto, el Estado impone unos sueldos a muy bajo costo. En Venezuela, el salario mensual de una persona vale $30, igual que en Cuba. $30 es el sueldo de una persona. Eso es absolutamente empobrecedor. Es un sueldo. Eso se gana una persona en China, Erwin. Se gana un promedio entre 4 y $6 diarios. Lo mismo que en China. Entonces, aquí en esta fase, como ya todo es de todos, entonces, ¿qué van a hacer? Que los sueldos van a ser de $30 porque todo es de todos y el Estado revolucionario es el dueño de todo. Este es parte del plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder, y lo presento hoy como parte del informe de inteligencia, ya que en esta semana estuvieron reunidos el Foro de Sao Paulo, dedicado exclusivamente a hablar del tema colombiano, dedicado exclusivamente a hablar de que porque no se les ha, el argumento de ellos es que no se ha implementado el acuerdo de paz en Colombia, y van con toda contra el presidente, van con toda contra el gobierno y van con toda a movilizar grandes masas tan pronto termine la pandemia, porque el plan del Foro de Sao Paulo, como lo dijeron en Cuba recientemente, es pasar de la brisa bolivariana a la tormenta bolivariana. Así que preparémonos, y esto no es miedo, no es infundir temor, es sencillamente tener conciencia de lo que está pasando, y sepamos que aunque nosotros los ciudadanos de bien y la gente que está respetando la pandemia hemos estado en nuestras casas, ellos siguen avanzando, siguen ganando terreno, siguen generando acciones para tomar el control global, el control absoluto de los estados, y los que no son socialistas, los que no son comunistas, buscar desestabilizarlos a toda costa. Erwin, muy interesante, pero muy... Bueno, estamos a un paso de desenlace y todo se precipita. Me dieron el audio que voy a pasar enseguida. Al principio dudé, porque no tenía la fuente y no identificaba las voces, a pesar de que el informante era confiable. A la noche, el operador de bolsa Marcelo Trovato toca el tema en un video, lo que lo blanqueó. Vamos a escucharlo. Y el tema es así, mirá. Vino hoy mi corredor de Sinteplas, lo llamaron del Ministerio del Trabajo, a los dueños, ¿no? Obviamente. Fueron los 3 dueños al Ministerio de Trabajo. Bueno, los queremos ayudar, porque ustedes tienen una planta muy importante. ¿Cuántos obreros tienen? 650 obreros, casi tan grande como Catorini. Muy bien. Nosotros le vamos a pagar el 50% del sueldo para paliar esta situación tan delicada que estamos viviendo todos los argentinos. Ok, buenísimo. Gracias. ¿Cómo es el asunto? El trámite es así, allá. Bueno, ok, nos vamos. No se levanten todavía. No terminamos. Porque ¿qué falta? Si ustedes quieren el beneficio del 50% del pago de los sueldos de los empleados, y acá viene la historia. Me tienen que incorporar en blanco
100 militantes de la Cámpora. ¿Escuchaste bien? En blanco, 100 militantes de la Cámpora. Putea tranquilo, te dejo ahí unos segundos. La respuesta de los 3 dueños fue esta. Miren, nosotros de los 650 empleados que tenemos, 300 están en vía de despido, que de hecho ya los despidieron. Nos vamos a quedar con la mitad de la gente y estamos armando turnos de 80 personas porque la cosa no da para más. Así que imagínense, si estoy despidiendo a 300 tipos y voy a trabajar día por medio con 80 tipos, mal puedo yo tomar a 100 personas militantes que además desconocen totalmente el mundo de la pintura. Lamentablemente no podemos hacer nada. Eventualmente no hay ningún problema, le dijeron. No hay ningún problema, chicos. Y se fueron, madurando la idea. ¿Cómo sigue la historia? Están preparados en el departamento contable, pues en cualquier momento le cae la FIP, le van a inspeccionar hasta los asientos de inodoro. Ahí tenés, papá. Primero te ayudo y después dame la llave de la empresa. Esta es reality, contada hasta mañana por mi corredor de Sinteplas. Nos vamos dando cuenta que había la mano. La semana pasada quemaron la chácara del presidente de la CRA, de la Confederación Rural Argentina, y rompieron varios hilos bolsas en otros productores. A raíz de ello los chacareos se están armando, lo que pone una situación muy tensa. La misma persona que envió el audio anterior mandó el siguiente, lo que plasma lo que dije recién. Alberto, te comento lo que acaba de pasar. Nos han llamado del gobierno a una reunión, hemos ido, y en la cual, bueno, entre pito y flauta, te la hago corta, nos intiman a bajar el precio del huevo. ¿Cómo va a bajar el precio del huevo? Le digo, sí. Hace un año, en febrero ha hecho un año que el huevo no subía y los cereales estaban con $1 hace un año de 20 pesos y terminaron con $1 de 65 pesos en febrero, le digo. Así que imagínate vos, le digo, el desfasaje económico que tenemos nosotros directamente para cerrar. Yo tengo orden de Buenos Aires, esto es lo que me acaba de llegar de Buenos Aires, que retrotraigan los precios a marzo, las avícolas de huevo. Caso contrario, tenés que decomisarle toda la producción y repartirla en todas las villas. Y los vagos dicen que yo estoy loco. Le digo, mira, a vos me mandás a decomisar el trabajo de 45 años. Y yo te juro y te aseguro que a mí allá, con las manos vacías, no me van a encontrar. Así que trata de que vayan bien armaditos para retirarme toda la producción. Porque son 45 años de trabajo. Y no me lo voy a hacer que me lo lleven así como así, ustedes. Así que ahí lo han vuelto a llamar hace un rato, que bueno, que pito, que flauta, que tenemos que vender en la granja de a un cartón por cliente a 80 pesos el cartón, está a 200. Ajá. Por ejemplo, nos han fijado un cupo de 50 cartones de huevo cada uno. Y tenemos que donar por semana 10.000 huevos para que ellos los repartan en las villas. ¿Qué te parece? Te juro, por mi hijo, por mi nieto y por mi vida, te lo juro, que voy a matar todas las gallinas si me llegan a hacer eso estos culiados. Otro hecho que se suma a esto son los camiones que venían de Chile, detenidos por la Gendarmería con un cargamento de armas. Esto está comenzando a tomar color. Si le sumamos las manifestaciones de varios integrantes del gobierno respecto de futuras expropiaciones,
de la solicitud de reintegro por acciones de los préstamos para pagar sueldos, del concepto que tiene la gente de la propiedad privada, estamos, sin ningún lugar a dudas, hablando de la implantación del comunismo en Argentina. Hay todo un proceso en el accionar del enemigo, son de estrategias largas. Vean este video y luego hacemos un comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que la que hoy es uno de los focos más importantes en la ciudad de Buenos Aires para el COVID-19, la Villa 31, estuvo a punto de ser erradicada en 1994? Así fue. En ese momento se le otorgaban $25.000 a cada familia que por una manera u otra decidía irse de la villa, ya sea a un lugar cercano a la capital, dentro de la capital, en la provincia de Buenos Aires o en su provincia de origen o incluso en país de origen, $25.000, y se iban del lugar, la casilla se derrumbaba. Eso inició en aquel momento intendente Domínguez, y se levantó una ola de críticas que terminó con su famoso apodo, la topadora Domínguez. Los medios lo mataron, lo escracharon, y en el medio de la bataola, a pesar de que esto era una decisión no solo del intendente, sino en aquel momento el Consejo Deliberante, votado por el pueblo de la capital, el entonces presidente Menem recibió un llamado para que la villa quedara radicada en ese lugar irregular de Retiro. ¿Saben de quién fue ese llamado? De Jorge Bergoglio. Si hoy la Villa 31 tiene su lugar en Retiro, tiene también un nombre, el nombre del Papa. Y le agradezco mucho a Humberto Bonanata de Notiar que haya contado esta historia en su carácter de protagonista, porque él era un concejal de la ciudad en ese momento. Para ampliar a este señor, el llamado de Bergoglio se produce luego que un grupo de curas villeros se opusieron, comenzando una huelga de hambre. Y hay que machacar en el hecho de que toda la prensa del sistema en ese momento atacó al intendente Domínguez. ¿Ustedes creen que esta intervención de Bergoglio no forma parte del currículum para ser designado papa? ¿Se dan cuenta ahora de que es la persona justa en el Vaticano? Ahora comienza a cerrar todo. El país más endeudado, donde más robaron los gobernantes, que más default tuvo, 9. La mayor inflación del mundo en los últimos 60 años, el único con semejante decadencia, de pasar de producir hace 50 años el 96% de lo que consumía, para llegar ahora al 30%. Lo que nos convierte en totalmente dependiente del exterior. Que en esos 50 años pasó de una pobreza del 3% al 50%. No me creo que seamos el ombligo del mundo, pero que alguien me explique cómo el sistema financiero internacional le siguió prestando una dirigencia que no paga. ¿Esta decadencia de la Argentina tiene que ver con hacerle morder el polvo, como dijo Churchill? ¿Y no tenemos la cuarentena más larga y estricta del planeta que la OMS dice que siga? Solamente de esa dirigencia política que destruyó el país indestructible, solamente esa dirigencia, podía salir un papa que destruyera 2000 años de Iglesia Católica. Los gobernantes piensan que esto no interesa. Vean este video de una galería de la ciudad de Córdoba. Bueno, mira Alberto, muy bien la medida, fantástica. Mira lo que es una de las galerías más importantes de Córdoba. Mira. Se te va a complicar, viejo, ¿eh? ¿Quién te va a pagar los impuestos? Mira. Mira. Mira, todos los locales cerrados, pero ya directamente abandonados. Vendo, alquilo, desarmando el local. ¿Sabías que nosotros pagamos los impuestos de los cuales ustedes viven, no? Y le pagan a los planeros. Mirá. Mirá. Mirá.
todo fundido. Muy buena, Albert, muy buena, la verdad. Muy bueno. Che, te felicito. ¿Tiene idea lo que cuesta levantar esto? Los que cerraron los locales lo hicieron mal. Luego de 2 meses de pérdida, rescindir contratos, es decir, entregaron el local con costo adicional, ni hablar si tenían empleados. Cuando pase todo esto, ¿cuánto tendrán un resto para reabrir un negocio? Y otros para abrirlo directamente. Y lo más importante, ¿cuándo se volverá a tener confianza para abrirlo? En un país destruido con casi un 60% de pobreza y el resto con baja de ingresos. Esto no es joda, ¿eh? Para cuando observamos con quiénes se rodea Alberto Fernández, comprendemos todo. ¿Se convencen ahora que el sistema no coloca a cualquiera de presidente? El plan está totalmente visible. Con la cuarentena destrozan totalmente la economía, lo que va a provocar, debido a la tremenda emisión monetaria, un gran brote inflacionario que va a sumir a mucha gente en la pobreza y a casi la mitad de la población con hambre. De ese hambre vendrán las manifestaciones, no solo contra las autoridades, sino contra los sectores altos de la sociedad. Esto justificará una fuerte represión que derivará en atentados, en estados de emergencia para controlar los disturbios, llámese estado de sitio, con toque de queda. De ese escenario la dictadura hay un paso. El comunismo tiene 3 elementos que usa como punta de lanza: la lucha de clases, la violencia urbana y el terror. Por otro lado, con las manifestaciones en Córdoba no me quiero enganchar. Hablemos claro, es mejor que la gente esté en la calle que encerrada, eso no se discute. Pero salieron por una cuestión corporativa de 2 médicos que fueron denunciados. Si eso no acontecía, no sé si se movilizaban. Pero otra cosa es cierta, no se sostiene la cuarentena, por eso en algunos lugares interior se trata de regresar a la normalidad. Pero mientras a Buenos Aires con el 40% de la población se la siga dominando con el miedo, no peligra el sistema. Hoy hubo bocinazos, yo pensé que iba a haber cacerolazos, no los hubo. No sé si eso mueve el amperímetro. Que la gente empieza a estar disconforme es una señal. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo sigo sosteniendo que esto colapsa sí o sí. Si con la emisión monetaria no vuela todo por el aire, que los liberales quemen los libros. Otro motivo es que el sector importante de la población va a luchar, no para conseguir algo, sino para no perder lo que le queda. Pero fundamentalmente porque están provocando, es un modo de actuar, no conoces otro y siempre le ha dado resultado. Y no vimos su perseverancia. Iniciaron esta lucha en los 70 y están a un paso de conseguir la victoria 50 años después. Nadie en la Argentina programó a tanto tiempo. Vayan tomando idea de la magnitud del enemigo. Un compañero de trabajo que tiene muchos contactos en las villas del conurbano me dijo que el cierre de algunas villas se debe a tarea de inteligencia que hace el gobierno. Parece que vieron algunos focos de levantamiento y usaron la excusa del COVID-19 para probar su nueva normalidad de aprender a cazar disidentes. Circula información que Alberto está perdiendo apoyo en esos lugares porque se les acaba la paciencia por no llenar las heladeras como les prometió. Y jodió todos los trabajos honestos y los otros no tan honestos por el confinamiento. También sé que los están llevando a los campos de educación en Tecnópolis y Costa Salguero. ¿Será una prueba lo que paran para el resto? Este último parrafito me lo mandó un amigo de Gran Buenos Aires. En México no van con vuelta. Hace 7 años mostré cómo se habían armado los pobladores de una región para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Y ahora miren lo que están haciendo con los ladrones. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les habla el comandante y jefe de los autodefensas internacionales. Empieza la limpia a todos los ratas. Ya mandamos a hacer los fierros. Los vamos a sellar por rata. Este va en el pecho, otro más grande en la parte trasera y este en la frente. Los ratas, yo no los voy a matar porque no soy asesino, pero sí los voy a marcar para que sepan quiénes son los ratas. Y si los expresidentes de la República siguen chingando con mi presidente, también van a ser marcados por ratas en la frente. De la misma manera,
Este es el que tiene que hacer las autodefensas en cada uno de sus estados. Igual, queridos hermanos, los diferentes carteles que hemos llegado a un convenio de colaboración, dice por violador. Este va en la espalda y en el pecho, aparte tablearlos y otro pequeño en la frente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sistema de justicia penal, pues dicen que no procede y todos los violadores siguen trabajando en las escuelas, siguen fuera y no tras las rejas donde deben de estar. Al igual, todos aquellos rateros que roban van a tener que tener su sello en la frente. De los secuestradores ni hablamos, porque esos los vamos a eliminar. Es cuanto, queridos hermanos. Bendiciones. Cállate el hocico, güey, cállate el hocico. Oh, ratita, chulo, ¿no te voy a cobrar por este tatuaje? ¿Qué pasado de verga? Sí, de acuerdo. Este otro tema que yo lo vengo tocando hace tiempo, la minería en Chubut. Esto sería un profesional. Alberto Fernández dijo a empresarios de todo el país que trabajaban para la explotación de oro y plata en Chubut. Y los teléfonos comenzaron a sonar a ancho y largo del país. La discusión empieza a madurar. Desde la semana pasada la provincia quedó como único estado antiminero del país. El intendente como Rivadavia, Juan Pablo Luque, pidió por las alternativas que hasta ahora no fueron explotadas en la provincia. Einstein extraerá oro de Chubut. Formó una joint venture con compañía minera canadiense. El inicio del emprendimiento minero, el empresario desembolsará $2 millones para un total de 31.600.000. Es chiquita la rueda, ¿eh? Y esto lo digo yo. Va saliendo a la luz el plan. Cuando se les antoje terminar con la cuarentena, la Argentina quedará destruida. Para que nadie niegue la firma de convenios como este. Hay que ir a ver a la gente de Esquel lo que va a hacer esta vez ahora. Y esto es preocupante por quien lo dijo. Publicó contra Info. Pues si alguno tiene dudas de lo manifestado recién, este no habla de más. El ex líder montonero y uno de los actores responsables de la sangrienta década de los 70, Mario Firmenich, fue noticia días atrás con sus pronósticos sobre el coronavirus y sus advertencias sobre la prolongación de la cuarentena. Pero pocos recabaron sus admoniciones sobre la desintegración de la nación argentina y su transformación en un Estado fallido, en un sombrío contexto global de eliminación de la población sobrante de millones de personas. Dijo textualmente Firmenich: la paralización de la economía por la cuarentena ha significado la quiebra de decenas de miles de pequeñas y microempresas y la ruina de trabajadores autónomos, lo que ha hundido en la pobreza nuevas capas sociales de sectores medios y de trabajadores que vivían al día, incrementándose dramáticamente los porcentajes de población necesitados de mendigar un pobre plato de comida en ollas populares financiadas por el Estado para poder subsistir y su condición lógica. Existe un riesgo evidente, la prolongación indefinida de una cuarentena ruinosa para millones de personas para mantener achatada la curva puede terminar en una rebelión social contra la cuarentena por el estado de necesidad. El resultado sería un contagio masivo con millares de muertes, perdiéndose el logro de minimizar los fallecidos y con una debacle socioeconómica. Es imperioso modificar la estrategia para aprender a convivir con el coronavirus manteniendo una baja tasa de contagio. Pro sistema, sigue metiendo el miedo. Sin embargo, los medios optaron por dejar de lado otros pronósticos alarmantes del mismo texto, particularmente los que hablan del riesgo de desintegración nacional de la Argentina. Coincidente con análisis que viene realizando el intelectual francés Thierry Meyssan acerca de la aplicación de la doctrina del almirante Sebrowski, que podría convertir buena parte del planeta subdesarrollado en espacios carentes de organización estatal y mera fuente de recursos estratégicos para las grandes potencias,
Firmenich dedica un extenso apartado a advertir sobre la degradación de estados periféricos hacia estados fallidos y el riesgo para la Argentina. Para esto, realiza primero un análisis geopolítico del actual proceso de desglobalización. La sociedad económica chino-norteamericana de la globalización generó dos daños colaterales. Por un lado, los sectores sociales de Estados Unidos y otros países centrales que resultaron perdedores de la globalización generaron electorados nacionalistas anacrónicos que reclamaron volver a la situación anterior. Por otro lado, la política industrial china no se limitó a la tecnología importada, desarrolló su propia tecnología y superó con el 5G a la tecnología occidental. Estos fenómenos explican la erupción de Donald Trump y el Brexit y su estrategia de desglobalización, desplazando el frente principal de la guerra mundial desde la hegemonía geopolítica en el Mediterráneo y Medio Oriente, mediante la guerra militar con Rusia, hacia la hegemonía tecnológica comercial mediante la guerra comercial con China. En este concepto irrumpió la pandemia del coronavirus. Poco importa ahora saber cuál fue su génesis. Lo cierto es que esta pandemia ha sido una catapulta formidable para la estrategia de desglobalización de Trump, y a la vez Trump es el presidente más perjudicado por los efectos nacionales del coronavirus. En definitiva, debemos tener claro que el coronavirus, cualquiera sea su origen, es un arma poderosa por las estrategias de la Tercera Guerra Mundial. En esta contextualización plantea abiertamente el objetivo del establishment mundial de reducción masiva de población para asegurar el control de los recursos progresivamente escasos. Dice Firmenich, la Tercera Guerra Mundial tiene dos ejes de desarrollo. El clásico enfrentamiento entre potencias por sus áreas de dominio e influencia, que se viene desarrollando a través de guerra económica entre potencias y guerras civiles en las áreas de disputas, y la guerra civil genocida del establishment mundial para reducir la población del planeta en 3.000 o 3.500 millones de personas. Ambos ejes se unifican en el drama ecológico generado por la explotación de la civilización industrial en los últimos 200 años. El paradigma industrialista antiecológico no es patrimonio exclusivo del capitalismo, sino también ha sido desarrollado por los estados comunistas. La eliminación de lo que es población sobrante para el establishment global busca reducir tanto el consumo de recursos escasos como la generación de polución mundial no reciclable por parte de una fuerza laboral que no es necesaria para ellos, a la vez que implica suprimir a los pueblos del sur como sujetos políticos soberanos de los territorios con recursos naturales que se agotan. Ojo con esto. En ese escenario sombrío que se proyecta un desmembramiento del Estado Nacional argentino. Las guerras civiles se convierten en estados fallidos a los países periféricos. Buscan la apropiación de recursos naturales estratégicos por las multinacionales. Esto, ojo, ¿de quién viene esto? Alguien que trabajó para el sistema. Cuando un Estado soberano es convertido en Estado fallido, es fácil fracturar la nación y apropiarse de las áreas estratégicas con el auxilio de personeros y payos que supuestamente reivindican una soberanía subregional. Bueno, si de cipayos hablamos, ¿es este un planteo desmesurado? Firmenich responde: desestabilizar una Argentina en grave crisis socioeconómica hasta convertirla en un Estado fallido es la forma más fácil de fabricar la irrupción de una república de litio, una república del acuífero guaraní, una república de la pampa húmeda y una república de vaca muerta y adyacencias patagónicas. Esta es una de las formas posibles de nuestra desintegración nacional. Quienes crean que esto es una exageración ridícula, que no es posible fracturar un Estado en la actualidad como ocurría en el siglo XIX, no tiene más que conversar con cualquier ciudadano soviético, yugoslavo, ucraniano, georgiano, sirio, jordano, libio, etc. Yo pregunto, ¿qué nos quiere vender Firmenich? ¿Nos pinta este futuro sombrío y el gobierno nacional y popular kirchnerista con el país destruido aparece como el Quijote luchando contra los molinos de viento y nos vacunan sin siquiera ver la aguja? Sigo preguntando, ¿las provincias que salen de cuarentena sin la Viña de Buenos Aires comienzan a sentir que pueden vivir sin el puerto? La pandemia trajo un nuevo oficio, denigrante, repugnante, que pinta la raza humana.
El gobierno italiano anunció el domingo intenciones de crear un ejército de soplones de distanciamiento social, diciendo que reclutará 60.000 personas para monitorear las actividades de sus amigos y vecinos y asegurarse de que adhieran a las políticas de distanciamiento social. Quiere que se conviertan en asistentes cívicos, que informarán sobre infracciones en el uso de máscaras faciales y otras reglas ordenadas por el Estado a raíz del bloqueo del coronavirus. Ahora es el momento de reclutar a todos aquellos ciudadanos que quieran ayudar al país, demostrando un gran sentido cívico, concluye el comunicado. Y a medida que el desempleo en los Estados Unidos se eleva a niveles históricos, el trabajo más importante del año podría ser un salvavidas, el rastreo de contactos. La contención del coronavirus a medida que la economía se reabre gradualmente ha creado una necesidad urgente de que cientos de miles de personas capacitadas para identificar a las personas infectadas y rastrear a cualquiera y a todas las personas que puedan haber expuesto al virus. Los expertos tienen que necesitarán entre 100.000 y 300.000 rastreadores de contacto que pueden ganar hasta $65.000 por año en todo el país en función de las poblaciones estatales y las tasas proyectadas de infección por COVID-19. Esto ya algunos estados en Estados Unidos están poniendo en funcionamiento ya. Tras la protesta de vecinos de barrios cerrados de Tigre en el centro de la localidad, el intendente Julio Zamora avisó que puso a disposición de la justicia las cámaras de esa zona para identificar a esos vecinos y afirmó: hay forma de expresarse, pero rompiendo la cuarentena estamos retrocediendo. Tenemos cámaras que identifican a las personas que hicieron la manifestación y las pusimos a disposición de la justicia. Y la última de San Isidro: por COVID-19 colocan a pacientes pulseras de seguimiento. A través de un dispositivo con código QR que registran diferentes alertas que se envían a un programa principal. Este tracker permite saber dónde está cada paciente y sus síntomas. Es el mundo que viene, el mundo del buchoneo, el mundo donde se cierran las libertades. El que avisa no traiciona. En 1994, David Rockefeller felicitó al director del New York Times, 1994, en las Naciones Unidas, porque sin su ayuda sus planes no hubieran podido realizarse. Para ello la cobertura de sus planes fue fundamental, pero con la llegada de Internet se les escapó de las manos y por eso usan todo tipo de maniobras, disidencia controlada, censura, trolls, etc. Para que las masas no se enteren y si se enteran sea por agitadores controlados. La red es esencial para sus planes, por eso no la eliminan. Además hay un elemento extra. Ellos creen en el karma y deben exponer sus planes en forma sutil, porque el que avisa no traiciona. Y con esto lavan sus culpas, o creen que lo hacen. Estos personajes han controlado el mundo por milenios y conocen de astrología, sabían que cada tantos siglos y con la posición estelar de la humanidad tienen un despertar y se avivan de sus planes con o sin internet. Por eso se apuran con la purga. Los tártaros fueron un fiel ejemplo. Esto lo creen ellos, no importa si nosotros lo creemos. En el caso nuestro, este país tal vez el más codiciado por la élite y están destruyéndolo para implementar el plan en línea. Por eso es un tabú en la prensa del sistema. Y cada tanto saca un artículo diabolizando a todo el que lo divulgue. A mí me cerraron 7 programas que yo hablé del plan en línea. Alberto Fernández se reunió con pesos pesados de los medios para que todos sigan la agenda y repitan el mantra de quédate en casa sin importar las consecuencias. Y cerrando filas detrás del gobierno hasta Clarín. Solo criticando la cantinera de los cuadernos, pero nunca contra el confinamiento. Será el más largo del mundo superando a China, lo que evidencia que junto al primer canje de deuda eterna, seremos un campo de concentración al aire libre para el 2022. Todo esto hubiera sido imposible sin la ayuda de los mercenarios mediáticos. Hay cosas que son increíbles. Esto lo publicó Nexofin. Referente a la visita de Fernández a Formosa. Lo que necesita Infrans es más tiempo. Dijo muy suelto de cuerpo Alberto Fernández al llegar a Formosa. Godín Infrans hace 25 años que es gobernador
si tenemos en cuenta que desde 1987 a 1996 fue vicegobernador, está en el Poder Ejecutivo hace 33 años. Uno quiere las tierras por diferentes motivos, porque nació, porque vivió. Debo confesar que quiero Formosa por Gildo. Quiero serles muy honesto, conozco a Gildo hace muchos años. Listo, chao. Si lo conoces bien, sabes todo. No te podés, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Cómo está Formosa hoy? En diciembre de 2019 el índice de pobreza en el país era del 35,5%, Formosa 41,6%. La tasa de actividad que mide a aquellas personas que tienen trabajo o lo buscan, el promedio del país es de 47, en Formosa 34. El Chaco, que es una provincia con la misma característica, es la tasa del 42. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, tiene la más alta tasa de mortalidad infantil con el 15%, 15 por mil. El 47% de las familias viven en viviendas deficitarias, quiere decir que no tiene agua potable ni inodoros con descarga sanitaria. Es la tercera provincia detrás del Chaco y Santiago del Estero en cantidad de asignaciones por hijo, a punto tal que el 50% de los niños necesitan un subsidio estatal para sobrevivir. Formosa lidera el ranking de los distritos en que los salarios públicos tienen mayor peso, con un 69% del total de los asalariados. Este es el gobernante que elogia a Alberto Fernández. Nada dijo que a los huichis, los pilagás o los com los arrían en camiones para votar, o los que cruzan en manada de Paraguay a cobrar planes nacionales y colaborar con la urna. Patinaste, Alberto. Cada día se ve más claro tus intenciones. Esto lo escribió Magdalena del Amo. Hay que despertar antes de que sea demasiado tarde. Vivimos los momentos más importantes de la historia de la humanidad, en muchos aspectos y por varios motivos. Nunca nuestras libertades estuvieron tan en juego, nunca hemos sido tan engañados y manipulados, y a la vez tan complacientes con nuestros torturadores. En tiempos pasados la sociedad era consciente de que los poderes fácticos y los grandes señores ejercían su poder en beneficio propio, exprimiendo el sudor y la sangre de los infortunados. Éramos esclavos, pero conservábamos intacta la dignidad y vivíamos con la esperanza de la liberación y el sueño de un mundo mejor. Pasaron siglos y milenios, y fueron llegando derechos y libertades. Ahora todo lo conseguido está en peligro. Pero la sociedad de hoy lo ignora porque está dormida. La droga del bienestar nos ha convertido en zombies, en autómatas que se han acostumbrado a la gratificación inmediata, y así vivimos el día a día mecidos por el balanceo de las mil distracciones creadas para mantenernos en este estado somnoliento y semiconsciente. Los grandes poderes de hoy succionan con mayor ahínco nuestra esencia más profunda, y a cambio le damos las gracias por haber creado para nosotros esta Arcadia feliz en la que dormimos al son de los arrulladores cantos de sirena. Es cierto que una parte de la humanidad está despierta, pero no basta. Hay que despertar a los otros, masivamente como sea, cada quien de su tribuna y como pueda, con una campana, a voces, a gritos, no sé, pero hay que tomar el estandarte. Todo es apreciado en ese momento, tan crucial, porque o despertamos de una vez o esta humanidad no será humana, sino un rebaño de mutantes esclavizados sin ningún futuro ni esperanza de progreso, tanto en lo físico como en lo mental y espiritual. Lo están diciendo a las claras. Al mismo tiempo que luchamos es necesario saber conservar la paz y el equilibrio para que todo fructifique y podamos crear el mundo que queremos y no el que nos quieren imponer. Van empezando a aparecer voces y, bueno, de alguna forma estamos comunicados, ¿no? Hay un reacomodamiento en las pirámides. En estos momentos ocupan los medios los desórdenes con el nuevo asesinato de un hombre de color en las manos de la policía en Estados Unidos. Gran relieve están dando a la intervención de Trump, en lo que parece se convirtió en la tribuna mundial moderna de la política y geopolítica, en soporte Twitter. No se comunica más por medios oficiales. Todos los políticos del mundo se expresan por esa tribuna. ¿Es un soporte realmente ese medio o es la política? La pulseada se inició con las declaraciones de Trump, no por este caso, sino respecto a la posibilidad de efectuar las próximas elecciones por correo.
simplemente exprimió sus dudas sobre la transparencia en un tuit y fue señalado por el soporte como un falso. Donald se sintió silenciado y se volvió a abrir la discusión de si son moderadores o de opinión o son gendarmes del pensamiento, o qué son. Recordemos que ya Zuckerberg ha tenido que explicarse ante el Senado. En agosto del 2018, el Departamento de Justicia americano rechazó un pedido conjunto de Google y Facebook para la extensión de 13.000 kilómetros de cable submarino a fin de dinamizar el tráfico de Internet. Fue absolutamente negado. Ese tendido sería desde la Silicon Valley hasta Hong Kong, e incorporando además 6 colosos chinos. Estas potencias empresarias y financieras hoy desafían países, estados enteros, y no reconocen fronteras, son poderes transversales sin bandera. Los americanos saben que ahí dentro está el Estado profundo, que juega con otros actores simpatizantes de los Estados profundos locales, promotores del capitalismo inclusivo. Programan sustituir los estados con tecnologías transhumanas y los mal llamados soportes. Se disfrazan de trámites cuando en realidad son generadores conscientes de los hechos políticos. Valga este ejemplo. Yo soy un cartero que lleva un paquete que contiene una bomba. Cuando este llega a destino explota. Pretendo no ser juzgado por ser solo mensajero. Pero si me arrogo el derecho de decidir y supervisar los envíos, mi rol es otro. Esto se hace en los boludos, no son neutros, son editores. Este razonamiento abre un espectro geopolítico no indiferente. Hay que recordar siempre que los capitales no tienen banderas. Operan y se desarrollan dentro de un Estado y convenientemente se desplazan o invaden otro. Y acá me permito arriesgar un parecer geopolítico en más detalle. El Estado profundo quiere transferir el capitalismo transversal, como hace por ejemplo con Alibaba, empresa china con participación de capitales americanos. Y a mí me llamó la atención en la última Asamblea Nacional China, donde se aprobó una ley denominada Ley de Seguridad Nacional y que trata sobre el control de Hong Kong y la no injerencia o interferencia extranjera en asuntos internos. ¿No quiere más infiltrados? Rusia optó por la misma estrategia. ¿Y cuál es el rol de Estados Unidos? ¿Hay que rezar las palabras de Mike Pompeo? Hong Kong no es más autónoma, ¿qué haremos? Hay 3.000 empresas americanas implantadas en Hong Kong. ¿Se podría tratar de una mutualización de las potencias China, Rusia y Estados Unidos, que no quieren ser más instrumentos de los poderosos financistas internacionales? ¿Hay el verdadero patrón del casino y toda la piratería financiera trucha? Son los hijos de su majestad y las familias de siempre, por así llamarlos. De nuevo nos encontramos ante la disputa de la interna americana, jugada en otras canchas. Esa interna que empezó en 1913 más o menos, con la creación de la reserva. Pero también hay una interna china, que se libra en Hong Kong. No olvidemos quién maneja el Banco de China. Lo dije hace unos meses, estamos ante otra guerra fría y el movimiento de ajedrez para acomodarse de la nueva era. Noticias llegan que lo que acontece en Estados Unidos con la violencia racista fue provocado contra Donald Trump. En el fondo la lucha es quién se queda con la parte del león. Arriba de la pirámide no hay tanta discusión. Todos quieren el 5G. Todos los gángsters quieren su comunismo capitalista. Por eso trato de hacer salir a los que piensan de la dicotomía de unos mejores que otros. Para mí no hay ninguno. Es un huevo en medio de una lucha de rocas. Vamos a terminar. Tenemos que hablar de la censura y analizar el motivo por el cual el sistema global quedó tan en evidencia. En general la pandemia les ha salido muy bien. Con un 4 de copas pararon el mundo. Eso lo pueden malentonar. Otra cosa que han logrado es que quedó al descubierto toda la disidencia, con nombre, apellido y ubicación. Eso le puede servir perfectamente si quieren provocar otro hecho de cualquier tipo que sea. Y no hay que descartar un atentado cibernético global que paralice el planeta. Pero si vemos el vaso medio lleno, también nos sirvió a nosotros saber quién es quién, comunicarnos, cerrar filas, saber cómo se mueve el enemigo y quiénes conforman la disidencia controlada.
El Tamis nos sirvió a nosotros y a ellos. No quiero ser demasiado optimista, pero al comienzo los que se comieron el garrón era más del 90%. Hoy con el agua que corrió bajo el puente esa cifra bajó notablemente. Lo que significa que ante otro hecho ingresamos de otra forma. Los disidentes de hoy son mucho más que los de marzo. Nos saca el uno del medio y aparece otro nuevo, que hace 4 meses no existía. Otro hecho para tener en cuenta es que ellos han puesto mucha carne sobre el asador. Sabemos que van por nuestra libertad y nuestros derechos. En marzo de eso no se hablaba. Cada vez les cuesta más silenciarnos. Cierran un blog y se abren 2. No digo que no lo logren, pero el costo es mucho más alto que hace 4 meses. Hemos aprendido a luchar contra la censura, buscando medios alternativos, cambiar el lenguaje, tratar de confundir los algoritmos. Y en el fondo la lucha se plantea entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Y lo más importante es que quienes estamos en la disidencia no nos hemos entregado ni amilanado. Y la gente ya está en la calle, conoce lo que es el confinamiento y sus consecuencias. Si nos referimos al lenguaje futbolero, en marzo perdíamos 6-0. Hoy debemos estar 6-3. Y yo sigo insistiendo en que el país clave es la Argentina. Porque entramos en la pandemia de la peor forma, con 10 años consecutivos de crecimiento negativo, y los últimos 4 desastrosos. Aquí tiene que explotar antes. Nos gobierna alguien colgado del hilo de la pandemia. Lo sostienen los medios que sembraron el pánico con el virus. El día que se regrese a la normalidad, la realidad se los lleva puestos. No tuvieron un plan económico para un país que estaba tirado en la vereda, menos aún para otro que está en el 5.º subsuelo. Y debemos sumar un gobierno que subió hace 6 meses con menos del 50% de los votos, que tiene en su fórmula uno de los personajes con peor imagen del país, que no han sumado nada en ese tiempo, y han difundido sus terroríficos planes, se van quedando solos. Y también se da la circunstancia de que no hay líderes opositores y que está tomando conciencia de que Macri es uno de los grandes responsables del retorno a esta gente. Y el gobierno de actual se llevó a todos los referentes, a estos mangas de delincuentes, referentes de los movimientos sociales, se llevó a todos a trabajar con ellos. En la Argentina no quedó ningún dirigente en pie, ni de blanco, negro, amarillo, verde, azul, derecha, izquierda, centro, abajo, sur. No quedó nadie en pie. Nunca estuvo mejor preparado nuestro país para el cambio. En Argentina estamos ante el final de un plan de demolición instalado hace 50 años y para que colaboraron todos los que gobernaron. Y si alguno cree que nos pueden sacar adelante los que gobernaron 12 años con el poder, tremendo poder que le dio la catástrofe del 2001, si alguno piensa que esos lo van a sacar adelante, tiene una mamúa de aquella. La realidad está a la vista. El escenario es este, y solo hay 2 alternativas: que el pueblo argentino acepte de conformidad la decadencia o no la acepte. Si deciden lo segundo, recuerden lo que dije hace poco: no se sale agachado, es a todo o nada. No existe el punto medio, y para ello tengan en cuenta que este es uno de los países contados con los dedos de la mano que pueden soportar un bloqueo y salir adelante. Debo ser el único que lo percibe. Buenas noches.